¿Cómo están, compañeros y profesora? Les saluda el alumno Ángel Rigoberto Pérez Pizango del segundo semestre B del turno de la noche, y el día de hoy, junto a mi compañera Kelly Cinti, le vamos a traer el tema de relaciones inter e intraespecíficas. Así que sin más preámbulos, empecemos con la exposición. Muy bien, para saber qué son las relaciones inter e intraespecíficas, vamos a tener una pequeña definición anticipada de lo que es el tema. Una definición que dice que los seres vivos son los que integran las poblaciones que tienen necesidades básicas, tales como el de alimentarse, el de crecer, el de reproducirse. Para satisfacer estas necesidades deben disponer de agua, de luz, de alimento y un espacio, territorio donde convivir o habitar. Entonces, como esas necesidades son comunes en todos los individuos, ya sea de la misma especie o también de otras especies que sean diferentes, para ellos se establecen entre ellos relaciones que podemos diferenciarlos en dos tipos, o podemos definirlos en dos tipos. El primero es relaciones interespecíficas y el segundo relaciones intraespecíficas. Vayamos a la definición de relaciones interespecíficas. ¿Qué son las relaciones interespecíficas? Bueno, las relaciones interespecíficas es la interacción biológica, ya sea un vínculo o relaciones entre organismos dentro de un mismo ecosistema, que se reproducen entre poblaciones e individuos de distintas especies, también denominada asociación interespecífica. En realidad es cuando una especie influye de manera determinada en la vida de otra especie. Bueno, en general las relaciones interespecíficas son interacciones que se producen entre individuos o poblaciones de diferentes especies. En general suelen ser relaciones tróficas. ¿Y qué quiere decir relaciones tróficas? Es decir, por necesidades o por necesidad de alimento, ¿no? Como consecuencia de estas relaciones tróficas se crean lo que son las llamadas cadenas y redes alimenticias. Muy bien, ahora veremos los tipos de relaciones interespecíficas. Bueno, primero tenemos la depredación. ¿Qué es la depredación? La depredación es la actividad de captura y muerto que ejercen unos individuos que vienen a ser los depredadores sobre otros que son las presas. Una de las especies sale claramente perjudicada de esto, puesto que sirve de alimento a la otra especie que sale beneficiada de esto. Se trata de dos especies de vida libre y no hay relación anterior y directa entre los dos. Bueno, como podemos observar aquí en la imagen, tenemos a un tigre y a un venado. El tigre es un ejemplo de depredador porque está comiendo al venado, que es un ejemplo de una presa, así decirlo. Bien, como segundo tipo de relaciones interespecíficas tenemos el parasitismo. El parasitismo es una relación en la que una especie se beneficia, en esta ocasión es el parásito, se beneficia viviendo a costa de otra que se perjudica, que viene a ser el hospedador, del que suele tomar el alimento y hasta alojamiento. Le produce daño, sí, pero no llega a ser mortal, ¿no? No llega a matarlo, ya que la supervivencia del parásito está ligada a la del hospedador y no puede vivir sin él. Dentro de los parásitos podemos distinguir dos tipos. Tenemos como primer tipo de parásito los ectoparásitos, que viven sobre el cuerpo del hospedador. Claro ejemplo tenemos los piojos, las pulgas, las garrapatas, etc. Como segundo tipo de parásitos están los endoparásitos, que viven dentro del hospedador. Por ejemplo, las tenias, que comúnmente son llamadas como las solitarias. Como tercer tipo tenemos el mutualismo. ¿Qué es el mutualismo? Dice que en las relaciones de mutualismo, los dos o más individuos se asocian temporalmente, no de forma permanente ni obligatoria, porque los individuos pueden vivir sin ayuda del otro, sino que se asocian para obtener un beneficio mutuo. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de mutualismo. Por ejemplo, las garcillas boyeras se alimentan de los parásitos de los búfalos, como podemos observar aquí en la imagen que está apareciendo.
Y otro ejemplo sería, pues, ¿no? Los insectos, la abeja, como por ejemplo, y algunas veces el colibrí, que aprovechan el néctar de las flores y ayudan a polinizar las flores, por lo que ambas especies se benefician entre sí. Y como último ejemplo tenemos el pájaro guía miel, que descubre un panal de abejas, pero como no puede romperlo, guía al tejón mielero para que lo rompa y para que se alimente de él, y entonces el pájaro se alimente de los restos que han quedado. En resumen, el mutualismo, los participantes obtienen beneficio mutuo y no pueden vivir separados porque de alguna u otra forma pueden morir. Ahora, el comensalismo. El comensalismo es la relación entre dos especies en la que una, que es el comensal, se beneficia sin afectar de forma significativa a la otra, que es el huésped. Ejemplo, tenemos las esponjas del mar que tienen en su interior crustáceos que son como pulgas del mar, que se alimentan de los restos de la comida y al mismo tiempo obtienen la protección de esto. Dice que los individuos de una población aprovechan los recursos que les sobra a los otros. Otro ejemplo podrían ser los buitres, como podemos observar aquí en la imagen. Cuando un león caza un animal y cuando ya ha comido lo suficiente, ya está lleno, ya está satisfecho, aparecen estos buitres para comerse los restos del animal que ha dejado el león. Muy bien. Como tenemos un esquema acerca de los tipos de relación interespecíficas que podemos encontrar, ¿no? Los seres vivos. Ahí está la competencia interespecífica, la depredación, como el camaleón que captura una presa con su lengua pegajosa, por ejemplo. Tenemos también el parasitismo, como la garrapata que necesita chupar sangre para alimentarse, ¿no? El comensalismo, el mutualismo, etcétera. Por último, tenemos otro cuadro donde están especificados un poco más cada tipo de relaciones interespecíficas. Por ejemplo, ahí está el mutualismo, que es donde los individuos de las dos especies se benefician. Ahí está su ejemplo. También cuando la mariposa se alimenta del néctar de las flores, de las cuales son polinizadas por ella. También está el parasitismo, el comensalismo, la depredación, etc. Bien, eso es todo lo que respecta a relaciones interespecíficas. Bien, ahora veremos lo que son las relaciones intraespecíficas. Y para eso le pido a mi compañera Kelly Cinti que les va a estar explicando más detalladamente acerca de qué trata este tipo de relación intraespecífica. Adelante, compañera Kelly. Profesora, buenas noches. Compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Kelly Cinti y en esta oportunidad, para continuar con la exposición, me toca hablarles acerca de las relaciones intraespecíficas. ¿Qué son relaciones intraespecíficas, ¿no? ¿A qué nos referimos? Nos referimos a las relaciones intraespecíficas, a la interacción que se establecen entre los individuos de una misma especie. Estas relaciones pueden ser un tanto perjudiciales si provocan competencia entre los individuos. También pueden ser beneficiosas si favorecen a la cooperación, ¿no? Esta relación de competencia se produce cuando dos o más individuos compiten. ¿De qué manera, no? Pueden competir ya sea por el recurso del medio, ya sea por alimento, comida, luz, territorio, etc. También puede ser por reproducción, ¿no? ¿De qué manera? Tratando de conseguir la pareja para su reproducción cuando no hay más ejemplares, ¿no? De su misma especie, entonces tienen que competir por una hembra. También puede ser por dominancia social, ¿no? Un individuo se impone al resto y para que dirija su manada. A continuación les presento un cuadro donde vamos a ver los diferentes tipos de relaciones intraespecíficas, ¿no? Adelante vamos a desglosar cada una de ellas. Aquí tenemos las relaciones familiares, la colonial, la de asociaciones gregarias, sociedad, competencia territorial. Vamos, empezamos. Las relaciones familiares. ¿A qué se refiere cuando decimos las relaciones familiares, ¿no? Son las que se establecen entre los progenitores y su descendencia,
¿no? Su principal beneficio es facilitar el cuidado de las crías y facilitar la reproducción, ¿no? Asegurarse de que no se extinga su especie. Hay diferentes tipos, ¿no? Como por ejemplo el cuidado de las crías, la cooperación. Un ejemplo de esto pues serían las hormigas, ¿no? Donde todo el mundo coopera, desde el más grande hasta el más chiquitito. Estos grupos están formados por los progenitores y sus descendencia. También están divididas, ¿no? Por parentales monógamas, parentales polígamas y matriarcales. ¿A qué nos referimos cuando decimos parentales monógamas? Cuando están formados por un macho y por una hembra, ¿no? Un ejemplo de esto son los lobos o también una manada de muchas aves. También los parentales polígamos. ¿A qué nos referimos? Cuando está formado por un macho y varias hembras, ¿no? Un ejemplo de esto son los leones, los búfalos o las cebras. Las matriarcales. El tipo de relación familiar matriarcal. ¿A qué se refiere? A la hembra es la que dirige el grupo. En este caso son los elefantes, cuyas hembras tienen a su cargo de 3 a 4 hijas y estas hijas a su descendencia, ¿no? Los machos son solitarios y van de una manada a otra, a diferencia de las hembras. Las hembras van con su manada de 3 a 4 hijas, manada de 3 a 4 hijas con sus nietas, por así decirlo. En cambio los machos no, los machos pues tienen una manada, cumplen su misión de reproducción y se pasan a otra manada, ¿no? De relación matriarcal. Ahora, competencia, el segundo tipo de relación intraespecífica. Es cuando algún elemento no existe en cantidad suficiente, así que para satisfacer las necesidades de diferentes individuos, estos entre ellos se establecen una competencia, ¿no? Puede ser en este caso, ¿no? Podríamos el agua, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? Ellos compiten por agua, por luz. Un ejemplo de competencia típico sería el alimento, ¿no? Cuando no hay la lucha entre individuos por alimentarse, pues es feroz, ya habíamos dicho, ¿no? En el caso de las plantas, ellos luchan por sus tipos de alimentos, es la luz. Entonces las plantas adultas ya están grandes, entonces luchan con las plantas pequeñas, porque las plantas pequeñas es la que necesitan también. Entonces ellos pelean también por territorio, no solamente por luz. Un ejemplo de esto, así como les habíamos dicho, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí está en la imagen. También tenemos a los machos, ¿no? Que ellos luchan. Esto es una lucha territorial. Ellos luchan por su territorio. Esto es una competencia. Eso es un ejemplo. Lo de los búfalos es una competencia, es un ejemplo de competencia directa. La relación colonial, ¿a qué se refiere? ¿No? Está formada por individuos originados por reproducción asexual, a partir de un progenitor común. Los individuos que la integran están unidos físicamente. Pueden ser todos iguales o presentar algunas diferencias morfológicas o fisiológicas. El ejemplo sería el coral de los océanos, y hay dos tipos, ¿no? La colonial amamorfas. ¿Qué quiere decir? Que los individuos de una misma especie o colonia son iguales y cada individuo realiza las funciones propias de la vida. Este es un ejemplo de este tipo de relación, son los caracoles, ¿no? Ahora, otro tipo de relación colonial es la heteromorfas. Los individuos son distintos morfológicamente y se divide el trabajo, ¿no? Ejemplo de ello, la medusa, la carabela portuguesa, las algas. Como punto 4 tenemos la asociación gregaria, ¿no? Este tipo. ¿Qué quiere decir? Los individuos viven en común durante un periodo de tiempo o más o menos largo con el fin de ayudarse mutuamente o a la obtención de alimentos, protección ante los depredadores o de la orientación durante las migraciones. Los individuos que la constituyen no tienen por qué tener ninguna relación o parentesco, ¿no? Por eso se llama gregarias, porque se agregan a una manada. Muy
Bueno, un ejemplo de esto pues serían la bandada de las aves, ¿no? Para migrar ellas se unen para que se dirijan o cada uno aporte su dirección para que puedan para que puedan migrar a nuevos territorios. Ahora, la territorialidad. ¿Cuándo se utiliza? No, se utilizan señales específicas para marcar territorio en las especies, ya sean sonidos, olores, etcétera, ¿no? Por norma, generalmente los animales marcan un territorio para establecer su zona de reproducción o alimento. Aquí les presento un cuadrito de competencia intraespecífica, ¿no? Aquí tenemos varios ejemplos. Ya habíamos dicho que es una relación entre dos individuos de la misma especie que compiten por el mismo recurso, que puede ser luz, alimento, territorio, pareja, ¿no? Por lo general la relación específica es esta. La relación intraespecífica es esta, ¿no? Cuando el recurso pues escasea, ellos tienen que buscar sus modos de supervivencia. Aquí les presento, si necesitan saber, indagar acerca más del tema, aquí les presentamos algunos links de donde nosotros hemos sacado la información, y cualquier pregunta pues nos estamos encontrando en la línea y para servirles. Muchas gracias, profesora, muchas gracias, compañeros, por su gentil atención.